Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos aquí con el estudio de Primera de Corintios y nos quedamos en la última ocasión que estábamos leyendo la palabra del Señor. Nos quedamos para empezar a leer el versículo 12 de Primera de Corintios. Así que vamos a continuar. Leamos el versículo 12 y el versículo 13. Pero antes de ir ahí, conéctese aquí por favor. @misión regalo de Dios. Todo nuestro contenido está ahí. Está la epístola hacia los romanos, el libro de los hechos y también está el evangelio de Lucas. Está todo nuestro contenido. Dele like, toque la campanita y únase al grupo por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Y continuamos leyendo el versículo 12 y el versículo 13 de Primera de Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Esto me parece bastante al día de hoy de nosotros. Nosotros nos decimos: tú eres de Pablo, de Pedro, de Chloe, de Felipe. Ahora se dice: no, yo soy de las asambleas de Dios, tú eres de los independentistas, yo soy de la Mission Board. Se parece un poco los revoluces que habían antes en la iglesia primitiva a los revoluces que hay en las iglesias de hoy en día. Yo soy del grupo de alabanza, no, yo soy de la asociación de pastores, no, yo soy de los caballeros, yo soy de las damas. Mire, aquí somos todos de Cristo, ¿ok? Dejémonos de divisiones, hagamos las cosas para el mismo Dios, a que todos lo servimos, porque todos vamos a ser levantados ese gran día y nos vamos a ir sin nada, ¿ok? Demos el ejemplo aquí en la tierra, que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Okay? Lo que tenía en esta iglesia era algo sorprendente. Había algunos que seguían a Pablo, eran alumnos orgullosos de Pablo. Habían otros que seguían a Apolo, lo acabamos de leer. Estos eran admiradores englosinados de Apolo. Otros eran partidarios de Simón Pedro, o sea, Cefas. Ellos gustaban de la camaradería de Cefas. Conocemos más de Pablo y de Cefas, Pedro, que de los otros. Ahora, Pablo era un intelectual, brillante, valiente, pero quizás no era físicamente atrayente. Pero aquellos que amaban la palabra de Dios amaban a Pablo. Simón Pedro, por su parte, era un hombre fogoso, vigoroso. Al principio era un poco débil, pero luego se convirtió en un vigoroso predicador del evangelio de Dios. Porque la vida en el Señor eso mismo, es un proceso, es una transformación en Cristo Jesús. Tenía un gran corazón y era sentimental. Luego tenemos a Apolo. Él era uno de los grandes predicadores de la iglesia apostólica. Él no era un apóstol, nunca recibió mucho reconocimiento. Era un gran predicador, eso sí. Se le podía llamar el Billy Graham de esta época. Ese era Apolo, prácticamente. Todos esos hombres tenían fuertes personalidades, pero ellos nunca provocaban divisiones. Escuche bien. Todos luchaban juntos por la fe. Ellos procuraban guardar la unidad del Espíritu y todos ellos buscaban exaltar la persona de Jesucristo. Y eso es lo que no se hace ya en estos días. No exaltamos el nombre de Jesucristo. Exalto mi nombre, exalto mi posición, exalto lo que yo quiero implementar, lo que yo quiero que vean. Y dejamos a Cristo guardado a un lado. Y lo sacamos cuando lo necesitamos. Esto es todo o nada. Es todo o nada con el Señor. Pero los miembros de la iglesia en Corinto eran los que estaban causando la división. ¿Quién era los que estaban causando la división? La división, los miembros de la iglesia en Corinto. ¿Quiénes son los que causan la división en estos tiempos? Los miembros de la iglesia. Causan divisiones entre hermanos. Y por eso el mundo, las personas de afuera no quieren saber de Dios. No por Jesucristo. El evangelio es hermoso, precioso, sublime. Es por el ejemplo que están dando las iglesias, los hermanos. Bendito sea Dios. Se formaban pequeños grupos donde algunos decían: nosotros amamos a nuestro hermano Pablo. Es tan espiritual.
Otro grupo decía, nosotros queremos a Simón Pedro, porque es tan fogoso cuando predica el evangelio. Y por allá otro grupo decía, nosotros seguimos a Apolo, cuando él habla, se eleva a las alturas sublimes y toca las multitudes. Esta era la división que había. Y me río porque se parece bastante a los días de hoy. No, a mí me gusta el hermanito tal como predica. A mí me gusta este. No, a mí no me gusta unirme con este grupo de la iglesia porque son diferentes a lo que yo creo. Déjame quedarme acá. Y creamos divisiones cuando el ejemplo establecido no fue así. Cuando lo que Pablo escribió no fue así. ¿Ok? Los tres son hombres de Dios, pero la iglesia estaba dividida por esta causa. Y Pablo les va a hablar de este asunto. Él les va a mostrar que la centralidad es que Cristo es la respuesta para resolver las divisiones que existían en esa iglesia y que existen en el día de hoy también. Cristo es la solución. Y el cuarto grupo decía, yo soy de Cristo. Son los cristocéntricos. Estos últimos, escuche bien esto, no le daban a Cristo el primer lugar, sino que formaban un grupo de los super espirituales y francamente creo que estos formaban el peor grupo. Ellos hacían de Cristo un pequeño culto formando su propio círculo en la iglesia. Dejaban a los otros creyentes fuera de su círculo. Ellos eran qué tremendo, exnovistas espirituales. Tenemos 4 grupos y no había ninguna razón para que ellos existieran así. Aún en nuestros días, estas divisiones destruyen la iglesia desde adentro. Los grandes problemas no se encuentran afuera, sino dentro de la misma iglesia. La solución, ¿cuál es? La vamos a leer ahora en el versículo 13. No pueden haber círculos en la iglesia. Somos un cuerpo de Cristo. Tenemos que estar juntos, unidos. ¿Cuál es la solución? Vamos a leerla, la leímos ahora mismo en el versículo 13. Cristo no está dividido. Repita conmigo, Cristo no está dividido. Y cualquier cosa que rompa la unidad de Cristo tiene de por sí algo malo. No importa lo que sea, es malo. Luego dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eso es lo que dice. Notamos que el bautismo fue causa de división entre ellos. La crucifixión de Cristo es el fundamento de la unidad cristiana y es absurdo permitir que cualquiera nos separe del cuerpo que es Cristo. Pablo continúa diciendo, ¿fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No creemos que Pablo se refiriera al bautismo de agua. Este siempre fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se refiere más bien, escuche bien, al bautismo del Espíritu Santo. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. No fuimos bautizados en su nombre. El bautismo es el bautismo del Espíritu Santo y ellos necesitan volver a la persona de Jesucristo. ¿Ok? Tenían que volver esta iglesia de Corinto a Jesucristo, a los principios, a cómo fue establecido estas primeras iglesias primitivas, de acuerdo a las cartas que Pablo escribía, inspirado por el Espíritu Santo de Dios y guiado por él. ¿Ok? Bautizados en él. La iglesia de hoy en día tiene que volver a Cristo, tiene que volver al avivamiento. Y como escuchaba hoy el pastor Marrero decir, ¿cómo traemos un avivamiento? Haciendo una introspección en nosotros mismos de nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga? Sincérese con el Señor en este día precioso. Leamos ahora el versículo 14 y el versículo 15. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Aquí Pablo dice, gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes en esta iglesia de Corinto. Bendito sea Dios, porque imagínense, me lo adorarían y me pondrían como un Dios. Me imagino que eso era lo que Pablo estaba pensando. Pablo aquí está hablando del bautismo por agua. Aquí, en este caso, él dice que nunca se especializó en ese
en eso, porque siempre existe el peligro de desociarse en esa dirección, creyendo que el bautismo es el que salva o tiene algún poder místico que no puede obtener de otra manera. El bautismo no salva ni tiene ningún poder místico. El que salva es la sangre de Cristo obrando en nosotros. Pablo no le daba mucha importancia a eso y no se acordaba si había bautizado a otras personas aparte de las mencionadas aquí. Leamos ahora tres versículos, el 16, el 17 y el 18. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, para los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y hemos llegado aquí a otro asunto muy importante. En nuestros días estamos viendo a muchas personas que están creando divisiones en gran variedad de asuntos. Y estas son las cosas que causan divisiones y disputas en la iglesia. La iglesia en Cristo estaba fraccionada por este motivo. Y el mensaje que llevaron a Corinto los tres que se han mencionado antes, es decir, Pablo, Cefas y Apolos, tenía la distinción de unir, de dar poder. Era una visión y no una división, enfatizado en el evangelio que ellos presentaban. Pero las personas en ese lugar, debido a que eran realmente criaturas en la fe cristiana, comenzaron a poner el énfasis en la persona de los que había traído el mensaje. Pablo siempre enfatizaba la centralidad de la cruz. O sea, esta gente de Corinto adoraban a los hombres, se impresionaban con Pablo, se impresionaban con Cefas y con Apolo, y no en el mensaje que ellos traían de parte de Jesucristo. Ese era el problema. Se parece un poco también en nuestros días, que alabamos tanto a los pastores, alabamos tanto a los profetas o los apóstoles, los títulos, las recomendaciones, los altares, y dejamos a Cristo a un lado. La cruz separa a los salvos de los incrédulos, pero no separa a los que son salvos entre sí, ya que debe ser la causa de unidad. Pero sí divide a los salvos de los perdidos, y debemos notar eso porque es de mucho valor. Los que se pierden quieren unirse en un grupo y ellos van a lograr eso en los últimos días. Pero cortando incisivamente por ese mismo centro de ambiente ecuménico, todas, ¿y qué significa el ecumenismo? ¿Qué significa eso? Todas las religiones llevan a Dios del pensar moderno. Hallamos al Evangelio de Cristo. El Señor Jesús se llama a sí mismo el que divide a los hombres, y la línea divisora es la cruz de Cristo. Y dice, porque por la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a usted y a mí, a nosotros, es poder de Dios. Pablo nos muestra claramente que su método no está basado en las palabras de este mundo, sino en métodos lógicos, en divisiones o diferencias, en opiniones o teorías, sino que simplemente presenta la cruz de Cristo. Esto fue lo que trajo unidad. El resultado de esto es que divide al mundo, pero no divide para nada a su iglesia. Gloria al Señor por eso, porque Pablo exaltaba a Cristo, no creaba división, ¿ok? Llevaba un mensaje que para los del mundo era locura, pero para los que creen es poder de Dios. Por eso muchas personas no te van a entender, no van a cuadrar contigo, te van a dejar solo, te van a dejar sola, ¿ok? Porque predicas este evangelio. Y cuando uno predica el evangelio, tú te separas del mundo. Eres escogido de Dios. No es que seas mejor que los demás, es que simplemente tienes un llamado. Es algo por dentro que solamente lo tienen los que hacen caso al llamado de Dios. Porque todos tenemos un llamado de Dios, pero no todo el mundo hace caso a ese llamado del Señor. Leamos ahora 3 versículos, el 19, el 20 y el 21 de Primera de Corintios.
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el distupador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva a los creyentes por la locura de la predicación, y esto agradó a Dios, ¿ok? Notemos que no es una predicación loca, sino que es por la locura de la predicación. O sea, que es una predicación bien redactada, bien organizada, con poder de lo alto, pero es por la locura de la predicación, ¿ok? No que sea una predicación loca, sino que la predicación es una locura para los que no creen, porque para esto hay que tener fe. Amén. Veamos el versículo 22, 23 y el 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a barajear esto un momento aquí. Usted habrá notado que Pablo divide a la humanidad en dos grupos étnicos: judíos, griegos o gentiles. Los judíos representan a la religión, y ellos representaban una religión dada por Dios. Ellos pensaban que tenían la verdad, y en lo que se refiere al Antiguo Testamento tenían razón. Escuche bien. Pero todo llegó a ser un rito nada más. Ellos se habían apartado y ya no había poder. Por eso cuando llegó Cristo, ellos pedían alguna señal. Querían una señal en lugar de buscar en las Escrituras. Pedían una señal. ¿Por qué? Porque las Escrituras de ellos mismos hablaba de Jesús, del Mesías. Cuando ellos solicitaron eso, el Señor Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 39. Esa era la señal de Jonás, la señal de la resurrección. Ahora también había griegos, o sea gentiles, y ellos representan a la filosofía y no a la religión. Ellos amaban la sabiduría. Decían que estaban buscando la verdad. Estaban recorriendo el universo entero en su búsqueda de la verdad. Ellos eran los racionalistas. Los judíos terminaban en su ritual. Los gentiles lo hacían como racionalistas y se tenían que conformar a normas de la razón. Y personas así hoy en día que si no tiene sentido lo que está haciendo o no en su raciocinio no lo entienden, no lo aceptan. Unos 600 años, anote, antes de que viniera Cristo, la nación griega produjo en el horizonte de la historia una brillantez mental y logros artísticos internacionales que aún hoy deslumbran a la humanidad. Solo tuvo una duración de unos 300 años, es decir, hasta unos 3 siglos antes de Cristo. Luego simplemente se desvaneció. Hombres como Pericles, Anaxágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos desaparecieron. Dejaron algunas doctrinas en sus escuelas, como la de la filosofía peripatética, la doctrina del estoicismo, la doctrina filosófica de Epicuro. Luego, tenemos 2000 años en los que el mundo solo vio esterilidad y estancamiento. ¡Qué tremendo! Después vinieron otros como Bacon, Hobbes y Descartes. Y entonces ocurre el renacimiento de los pensadores, con un breve periodo de brillantez que fue sucedido por uno de decadencia que ha durado hasta nuestros días. ¿Qué es la verdad?, preguntó burlonamente Pilato. Bacon hizo la misma pregunta.
La filosofía todavía hace esta pregunta y no tiene respuesta a los problemas de la vida actual. Los griegos buscan sabiduría, alguna fórmula para el día de hoy. El hombre piensa que por medio de la ciencia hallará alguna de las respuestas a las preguntas de esta vida. ¿Ha logrado acaso obtener esas respuestas? Este versículo pregunta, ¿dónde está el sabio? Lo acabamos de leer. ¿Dónde está el sabio? Pregunta este versículo. La sabiduría de este mundo ha sido convertida en locura por Dios. Repito, la sabiduría de este mundo ha sido convertida en locura. ¿Por quién? Por Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 33, dice, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. He aquí pongo piedra de tropiezo, dice ahí la palabra de el Señor. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8 leemos: Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Tropiezan porque son desobedientes a la palabra del Señor. Los griegos pensaban que la cruz de Cristo era una locura, algo absurdo. En Roma se halló una caricatura de los cristianos, escucha bien y anote, en Roma se halló una caricatura de los cristianos que los presentaba con una figura de una cruz con la cabeza de un asno. Y podemos decir que en el día de hoy la gente está haciendo lo mismo, poniendo a nuestro Salvador en ridículo. La cruz no es un método, sino un mensaje. Repito, la cruz no es un método, es un mensaje de poder y de paz y de verdad. Solo en Cristo hay salvación. Tremendo, gloria al Señor. Leamos ahora el versículo 23, 24, 25 y 26. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Qué tremendo está esto. Lo importante es que Dios está llamando a las multitudes. Eso es lo que tenemos que sacar de estos versículos. Dios está llamando a las multitudes, a gente común, como usted y como yo. ¿Ok? A todo el mundo en estos tiempos Dios está llamando, como lo estaba llamando también en ese tiempo. Porque Cristo viene y viene ya. De todas las naciones. Quien quiera que reconozca que Jesucristo sea el Señor en estos tiempos será salvo. Y el versículo 27 nos dice qué es lo que Dios eligió. Vamos a leer el versículo 27. ¿Qué fue lo que Dios eligió? Vamos a leerlo ahí en el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto fue lo que escogió Dios. Lo débil del mundo, lo que no tiene sentido, a los rechazados, a los marginados, a estos escoge Dios. Estos no son necios, sino que el mundo los considera necios. Ellos no son débiles, sino que el mundo considera que sí lo son. Y a esto Dios fue los que escogió. Es tremendo. Leamos ahora desde el versículo 28 hasta el 31. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oiga, y nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Nada de qué gloriarnos. En el versículo 30 se menciona que Él es todo lo que necesitamos.
¿ok? Toda la gloria es del Señor. Todo lo que necesitamos usted y yo, vayamos en Cristo. En Él, todo, absolutamente todo se halla en Cristo Jesús. Lo que hay que rendirnos, lo que hay que aceptar, lo que dice es que abrazar lo que creemos en el Señor. ¿Ok? Gloriémonos en el Señor, amigo que me escuchas y me ves. En el Señor Jesucristo, en este día. ¿En qué nos gloriamos? ¿En qué nos vamos a gloriar? ¿De qué nos actamos? ¿De los títulos que tenemos o de nuestra sabiduría? ¿O lo hacemos en base a todo el dinero que poseemos? ¿Nos vanagloriamos de nuestra posición o carácter? No tenemos de qué gloriarnos. Pero si nos podemos gloriar de nuestro Señor Jesucristo, Él es todo lo que necesitamos hoy en día. Y en eso sí nos podemos gloriar, en Cristo Jesús, no en nuestro dinero, no en lo que tengamos, ni en lo que poseamos, ¿ok? Ni en nuestra posición, sino que nos gloriemos todo tiempo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí terminamos Primera de Corintios, ok, el primer capítulo de Primera de Corintios, y nos vemos en la próxima, no sin antes decirte que por favor te unas aquí al grupo @misión regalo de Dios. Todo nuestro contenido, todas las series, todas las epístolas que hemos enseñado están ahí. Conéctate por favor y comparte, porque al hacerlo estás expandiendo el Evangelio de Cristo. Dios te bendiga, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y nos vemos en la próxima.